¿Quién cosa percibe un gran dolor? Otro que percibe menos el dolor. Cuando hay un estímulo de dolor, lo aguantan. Entonces esa es la parte subjetiva. Hay que ver, y por eso los griegos dijeron que mejor es preguntar en la escala de 1 a 10. 1 siendo el dolor mínimo, 10 siendo el dolor máximo. ¿Cómo siente usted su dolor? Entonces ahí el paciente puede expresar la parte subjetiva de cómo lo siente ese dolor. El dolor puede ser orgánico, funcional o simulado. Orgánico, hay una lesión que produce dolor, el dolor existe y la lesión también, porque el dolor es producido por la lesión. Hay un dolor funcional donde no hay presente lesión, pero sí hay dolor, como un cólico intestinal, por decirlo. Y hay un dolor simulado donde no hay dolor ni hay lesión. La clasificación fisiopatológica que yo le voy a preguntar es cuál es la clasificación del dolor somático, visceral y neuropático. Esos tres tienen que saber cuál es el dolor somático, sus características, qué características tiene el dolor somático. El dolor somático puede ser superficial o profundo. Superficial y crítico lo señalamos con un dedo. Y podemos decir exactamente dónde nos duele. Identificamos el punto exacto de la lesión. Si alguien nos lucha con alfiler, podemos decir, cuando nos luchó con alfiler, dónde estaba el dolor. El dolor visceral es un dolor profundo que está en la envoltura de las vísceras. Por ejemplo, la pleura es la envoltura del pulmón que tiene dos hojas, una hoja que se llama pleura visceral, que está pegada a la víscera, al pulmón, y una hoja pegada a la pared, que se llama pleura parietal. El dolor profundo está en la víscera, en la pleura parietal. El pulmón no tiene terminaciones de dolor, la pleura tampoco, solamente la parietal tiene, la visceral no tiene. ¿Cuáles son los receptores del dolor? Solamente para mencionarlos, mecanorreceptores, termonociceptores y receptores polimodales. Dolor somático, ¿quiénes activan al dolor somático? El dolor somático lo activa pinchazo, golpe, corte, pinzamiento o tracción. Se hace esa diferencia porque el dolor visceral no es producido por ninguna de estas estímulos. Los termonociceptores se activan con temperatura mayor a 45 grados Celsius o menores a 5. Produce un dolor muy intenso y son los mismos receptores tanto para el dolor producido por el frío como el dolor producido por el calor. Y después tenemos receptores polimodales. ¿Qué es la hiperalgesia? La hiperalgesia es un incremento de la sensibilidad al dolor. Cuando se ve esto de hiperalgesia, por ejemplo, en una inflamación de apéndice, como dice ahí, un apéndice normalmente no duele, pero si está inflamado sí duele. ¿Eso por qué? Porque hay una sustancia llamada mediador inflamatorio, que es la sustancia PEP, y a la cual produce hiperalgesia, es decir, ya aunque lo toquen, ya duele. Eso es hiperalgesia. Dolor visceral. Los desencadenantes del dolor visceral son poco conocidos, no son los mismos que hemos visto antes. Los estímulos comunes, como los golpes o jalar, no desencadenan el dolor, sino son otras acciones las que desencadenan el dolor. ¿Qué produce dolor visceral? La distensión de una víscera hueca. Distensión de una víscera hueca, es decir, una tripa que se distiende bruscamente, eso produce dolor. La isquemia también produce dolor, como en el corazón, la isquemia del corazón se llama angina del pecho. Y lo mismo que ocurre en el corazón, angina del pecho, puede ocurrir en los músculos de la pierna, se llama palpitación intermitente. En
en la inflamación, los órganos inflamados duelen. Los órganos inflamados duelen. Cuando no está inflamado no duele, por decir, el hígado. Esto lo pregunto yo. Diferencia entre el dolor somático y el dolor visceral. Dolor somático, dolor visceral. Fibras predominantes, mielíticas, somático. Esas son características del dolor. Es un dolor agudo pulsante, comienzo y finalización rápido. Por ejemplo, cuando te echas un alquiler y al respirar los 15 segundos el dolor desaparece. Mientras que el dolor visceral son fibras mielíticas tipo C, el dolor es urente, como si quemara, es vago, no se va y continúa ahí, y es tardío, tanto en aparecer como en irse, y son generalmente sentidos a la mitad del cuerpo. La mitad del cuerpo es donde más se siente el dolor visceral. Los límites, y esto es importante para reconocer la diferencia entre un dolor somático y un dolor visceral, es que en el somático los límites son precisos. El dolor es bien localizado, eso se llama, ¿cómo se llama ese dolor? Dolor, ¿lo puedo señalar con un dedo? Epicrítico. ¿Cómo se llama? Es y el otro, el visceral, protopático, ese es difícil de localizar. Entonces, en el protopático, los límites son imprecisos, está mal localizado y en general se refieren a la línea media del organismo del cuerpo. Mecanismos generadores, esto es importante. En el somático, los traumatismos, la temperatura y la inflamación. En el visceral, la distensión, la isquemia, la inflamación también. Pero sobre todo la distensión, la isquemia, el cizallamiento. Y este es un dolor específico, muy especial, un dolor neuropático. Es un dolor producido por una lesión, pero el que tiene la lesión es el nervio mismo. No es el receptor, es el nervio. Existe la lesión, se activa los nociceptores y luego se pone en marcha un proceso de curación. Eso es lo normal. Cuando hay una lesión, se activan los nociceptores y inmediatamente empieza la fase de curación. Pero a veces esta curación no resulta, no sucede, y por lo cual se queda la lesión en el nervio. Y esto es lo que hace que se desencadene un dolor de intensidad variable, pero de evolución crónica. Es un dolor que se va a quedar, no se va a ir, y se llama dolor neuropático. No hay lesión, la lesión está en el nervio mismo. Aquí está la mnemotecnia, eso ya es biología. ¿Cómo estudiamos el dolor? Toda vez que un paciente nos dice me duele, tenemos que pensar ya sea en Alicia o en el atelier. ¿Para qué? Para hacer el interrogatorio exhaustivo del dolor. Entonces preguntamos a Alicia, acordándonos de Alicia, antigüedad, cuándo comenzó, localización, dónde comenzó, irradiación, hacia dónde se va, características, qué tipo de dolor es, cómo lo siente el paciente, intensidad de 0 a 10 o de 1 a 10, por la escala igual, y qué lo mejora y qué lo empeora. Eso es lo que preguntamos. Y yo siempre pregunto, no con Alicia, sino con la atelier, el dolor de la angina del pecho. El dolor de la angina del pecho con el atelier. A es un dolor de aparición brusca o aguda, estoy hablando del dolor de la angina del pecho, es un dolor de aparición brusca o aguda, tipo, carácter o naturaleza opresivo, como si lo aplastara. Intensidad de intenso, muy intenso. Localización retroesternal, ubicación retroesternal. Irradiación o propagación, se irradia hacia el hombro izquierdo, brazo izquierdo, por el meñique, por la parte interna del brazo, no por el pulgar, sino por el meñique izquierdo. ¿Podría subir un poquito para poder copiar lo de Alicia?
está en los libros gringos. El que yo pregunto es de la tibia. ¿Y dónde lo pregunto? Pregunto, ¿qué? ¿Conoce una neumonía? Sí, antibiótico. Describa el dolor de la angina del pecho con el antibiótico. Esa es la pregunta. Describa el dolor de la angina del pecho con el antibiótico. Entonces, en la A, dolor de comienzo, así comienza el dolor de la angina del pecho. Dolor de comienzo tipo opresivo, como si lo aplastaran, como si lo tuviera un peso muy grande encima del pecho. Gravativo también se llama. Intensidad, intenso, muy intenso. Localización retroesternal. ¿Qué quiere decir retroesternal? Se siente detrás del esternón. Los antiguos decían, duele la corbata. Todo donde estaba antes la corbata, ahí es donde duele la corbata. Irradiación o propagación se irradia hacia el hombro izquierdo, brazo izquierdo por dentro, por el lado del borde cubital hasta el meñique. También puede irradiarse a la mandíbula, pero el típico es esa irradiación. Evolución es de corta evolución, dura entre 1 y 5 minutos. Fenómenos acompañantes, se acompaña de sensación de muerte inminente, el paciente siente que se está muriendo, se acompaña de sudoración profusa, suda de mojar la ropa y a veces sensación de náusea. Factores que lo modifican, mejora tremendamente con el reposo o si es que ya tiene con pastillas de nitroglicerina. Hay una que usan mucho que se llama isotil sublingual, una pastillita que se mete debajo de la lengua y en cuestión de segundos se absorbe por la lengua, va directamente al corazón produciendo vasodilatación de la arteria y al vasodilatarse la arteria coronaria trae un alivio inmediato porque está llegando más allá. La aspirina tiene otro objetivo. Las aspirinas funcionan como antiagregantes plaquetarios para evitar la mayoría de las veces un trombo, y el trombo cuando está en un vaso, aquí está el trombo, a la vez que pasa, las plaquetas se van pegando, y el trombo se va haciendo largo y grueso y cada vez tapa más. Entonces, para evitar eso, antiagregantes plaquetarios. Hay otra memotecnia que cuando llega un infartado, Bona lo atiende. Bona. Morfina, que tiene que dar el médico, oxígeno, que se lo podemos dar nosotros, nitrato, monomensato, que se olvide, y ya, aspirina. Eso es lo que se espera. Mona atiende al paciente. Morfina, oxígeno, nitrato y aspirina. Factores que lo modifican, entonces lo mejora el reposo, la nitroglicerina, lo empeora el ejercicio o cualquier actividad física, como por ejemplo lo quieren hacer que se pare y vaya caminando hasta un vehículo, lo empeora tremendamente. No puede quedarse sentado, tiene que agacharlo para que no haga ninguna cosa. Estas son palabras que hay que conocer. La aparición o comienzo, la aparición puede ser insidioso, brusco o súbito. Hay que conocer esas palabras. Insidioso, brusco, súbito. Insidioso es vago, como malestar, aumenta progresivamente hasta alcanzar su máximo. Es decir, un dolor insidioso es aquel dolor que viene de a poquito. Como muchas veces nos ocurre cuando estamos mirando tele sin nuestros anteojos o cuando escuchamos mucho de leer en lo oscuro. El dolor empieza de a poquito, pero con el correr de los minutos y
es el dolor insidioso. Dolor brusco o agudo. Este dolor alcanza su máxima intensidad en segundos o minutos. Es decir, empieza a sentirse el dolor y en cuestión de minutos el dolor es extremo. Como en el infarto agudo del miocardio. Fíjense que el infarto no empieza siendo lo más fuerte, empieza como un dolor brusco o agudo y en cuestión de minutos empeora. Mientras que el súbito o instantáneo, el que alcanza su máxima intensidad desde el inicio, como ser la mayoría de los dolores súbitos o instantáneos tienen que ver con arterias, rotura o obstrucción de la arteria. Por ejemplo, la cefalea por rotura de un aneurisma cervical. El tipo puede estar más tranquilo, de repente siente un poquito de dolor y de repente como si le explotara la cabeza. El dolor más violento que jamás haya podido imaginarse que podía existir, así le viene en cuestión de segundos, no es que le empezó de a poquito y que lo va aumentando hasta que se hizo el máximo, no, es instantáneo, súbito. Entonces, por esas características, cuando nosotros preguntamos, el paciente nos dice y nosotros ya empezamos a suponer y presuponer de qué puede ser, si el dolor es súbito, si el dolor es brusco. Y es importante la respuesta que nos va a dar, por eso es importante cómo preguntemos. No podemos nosotros orientar más al paciente para que nos diga cosas erróneas y nos haga pelarle en el diagnóstico. Ahí estamos el aneurisma. El aneurisma es relativamente frecuente, sobre todo en mujeres fumadoras han tomado pastillas anticonceptivas, en hipertenso, en diabético, se rompe una arteria y esto puede ser mortal. O si no, queda con secuelas muy importantes. Carácter, tipo, naturaleza del dolor son sinónimos. Carácter, tipo, naturaleza del dolor son sinónimos. Como el dolor es sentido por el paciente, cómo el dolor es sentido por el paciente. Es decir, eso es carácter, tipo, naturaleza. El paciente dice, me duele como si me apretara, como si me quemara, como si me retorciera, como si me sunchara. Eso es carácter, tipo, naturaleza del dolor. Hay una serie de dolores que están en el Álvarez y están en el chamorro. Esto es el chamorro. Dolor constrictivo, opresivo, sensación de peso o apretón, como el dolor coronario. El paciente siente que tiene algo muy pesado en el pecho. Constrictivo, preciso, gradativo también se llama de gravedad. No de gravedad de uy, qué grave que se va a morir, sino de gravedad, el peso que atrae al centro de la pierna. Urente, como quemadura. Dolor fulgurante, como si fuera un rayo, una descarga eléctrica que atraviesa la cara, en el caso de la neuralgia del cuello. Ahí está la neuralgia del cuello. Es un dolor neuropático muy doloroso, muy doloroso. Cuando era estudiante teníamos un paciente y el doctor, el neurólogo, decidió inyectarle por un huequito que hay aquí, va directamente hasta el ganglio de gases. Se metió por ese huequito con una aguja de carga con alcohol absoluto. Infiltró el ganglio de gases. Es como si emborrachara el ganglio de gases. Y con eso produce una anestesia de más o menos 6 a 8 meses. Era el hombre más feliz de la vida. Porque la neuralgia del teléfono no lo dejaba venir. Cada vez que comía, lo aplicaba, tenía descarga eléctrica. Dolor punitivo pulsante es típico en la pleura. El paciente siente, ya dijimos que hay dos pleuras, ¿no? Una apegada al pulmón, que se llama pleura visceral, y otra apegada a la pared, por fuera, pleura parietal. La pleura visceral no tiene terminaciones de dolor, la pleura parietal sí tiene.
Entonces, cuando hay alguna patología a nivel de pulmón, no duele nada. Avanza la patología, como si fuera una neumonía, avanza, llega hasta la pleura visceral, no pasa nada. Pero cuando atraviesa el espacio pleural y toca la pleura parietal, ahí viene un dolor punzante, siente como si lo hinchara con una espada, con un cuchillo, entonces se llama dolor en puntada de costado. Y tiene una característica el dolor en puntada de costado. Le pedimos al paciente que inspire hondo, estamos apuntando, inspire hondo, no puede porque cuando quiere inspirar hondo, la pleura parietal y la visceral se refriegan entre sí y produce un dolor muy intenso que no puede hacer. Dolor tipo cólico, creo que todos hemos sentido alguna vez un dolor tipo cólico, es de víscera hueca. Eso es lo que hay que tener presente. El dolor cólico es un dolor de víscera hueca. El dolor cólico es un dolor de víscera hueca. Debe graduar hasta que llega al acné. ¿Saben lo que es el acné? A lo máximo. Y ahí duele, pero duele de verdad. Después cede un poquito. ¿Y por qué cede? Porque la víscera hueca tiene un músculo liso, no estriado, liso. Entonces cuando se comprime, se dilata la otra parte, esa es la parte que duele. Cuando termina de comprimirse es porque se la acabó su ATP, porque son lentos en producir ATP, no como el músculo estriado que produce ATP. Este deja de producir ATP y entonces se relaja. Pero cuando se relaja, está produciendo más ATP. Cuando viene ATP, otra vez vuelve. Por eso es que es dolor cólico. El dolor sordo no se va, cada vez mayor. El dolor sordo es el dolor característico de ciertos cánceres. Es un dolor que está permanente ahí, ni duele muy, ni tan, pero ahí está, todo el tiempo nos está doliendo. Y cuando nos distraemos, nos olvidamos un ratito, pero inmediatamente después sigue doliendo. El dolor lancinante, esto viene del dolor de como lanza, por eso es lancinante. El paciente siente como si le atravesara una lanza. Bueno, yo no he visto a nadie atravesar por una lanza, pero ese es el nombre que tiene. Paroxístico, ¿qué era paroxístico? Es un dolor de inicio rápido y desaparición rápida, eso es paroxístico. Inicio brusco, bueno, aquí está, brusco, agudo y desaparición rápida. Ardia o verdad. Esta es otra clasificación, esta es la clasificación antigua, pero era muy subjetiva. Dolor leve, mediano, intenso, intolerable, no intolerante, intolerable. Y esta es la escala de Wong modificada por Baker. Baker, por lo que eso va en la línea de la cabeza. Elija la cara, y esto para niños que no saben leer, escribir. ¿Cómo te duele? A ver, ¿cómo está su carita? Así, o está así llorando. Así llorando, el dolor. Ya hemos visto que el dolor intenso presenta signos vegetativos. ¿Cuáles son los signos vegetativos? Aceleración del pulso, aumento de la frecuencia respiratoria, palidez o rigidez de la piel. Lo más normal es que el paciente se ponga pálido, pero en otro hay una vasodilatación y el paciente se pone rubicundo. Sin rojo. Aumenta la presión arterial, hay miriasis o se dilata la pupila, ansiedad psicomotora, no puede quedarse quieto y no cede por analgésico, corriente. Se necesita oxidación. La localización, lugar propagado, repelido, psicógeno. Dolor coronario, ya acuérdense de que para el dolor coronario el ativiero, dolor a aparición brusca o aguda, pico opresivo, intenso, localización retroesternal, irradias al hombro del brazo izquierdo.
convulsión, agudo, intermitente, parasítico. Fenómenos acompañantes. Factores que modifican el dolor, ya sea que lo aumenta o que lo disminuye. Edema. ¿Cuál es la definición de edema? Retención de líquido, agua y sal en el espacio intersticial. Retención, otros ponen retención patológica, ¿no? Porque retener líquido no es normal, es patológico. Retención de líquido, agua y sal en el espacio intersticial. Es decir, el sitio que está entre célula y célula. Ese es el espacio intersticial. El espacio que está entre célula y célula. E incluye tejido celular subcutáneo, parénquima de órganos y cavidades serosas. Ya que habla de cavidades serosas, ¿han escuchado el término anasarca? Anasarca es un edema generalizado que ya afecta a las cavidades serosas. Quiere decir que ya hay depósito de líquido en la cavidad pleural, en la cavidad peritoneal, en la cavidad pericárdica. Eso es anasarca. Bueno, aquí le había hecho un dibujo el otro día para que ustedes se acuerden. Entonces aquí viene una fuerza más o menos 30, 32 milímetros que saca el agua aquí, porque aquí hay una fuerza adentro de más o menos 25 milímetros de mercurio. Esta fuerza de 25 milímetros de mercurio se llama presión oncótica. También se llama presión coloidosmótica. Oncótico-coloidosmótica es la fuerza con que atraen los líquidos las proteínas. Las proteínas son grandes como la albúmina y por eso no pueden salir, están ahí atascadas, no pueden salir. Entonces, en este lado, aquí hay un esfínter que hace que la presión alcance ese valor y sale el líquido. Aquí están las células. El líquido intersticial se pasea entre ellas y se reabsorbe de este lado. ¿Por qué de este lado? Porque acá sigue estando la presión oncótica de 25, pero por este esfínter aquí, la presión hidrostática, que se llama esto, presión hidrostática, disminuye más o menos a 15. Entonces aquí, todo lo que salió aquí entra en este lado. Este es el capilar arterial, este es el capilar venoso y aquí abajo hay un capilar linfático que se encarga de reabsorber todo lo que líquido que sobre y los restos celulares, moléculas de grasa que pueden haber, macromoléculas de lípidos que pueden haber, grasa, lípidos, proteínas, todo se va por aquí, por el linfático. Entonces, para que exista edema, ¿qué se necesita? Lo primero que se necesita es que aumente la presión hidrostática. ¿En qué caso aumenta la presión hidrostática? Aquí al final de esto está el corazón derecho, que tiene que recibir y pasar la sangre al corazón izquierdo. Entonces, cuando no puede
pasarle la sangre al corazón izquierdo, aquí aumenta la presión hidrostática. Si la presión hidrostática llega a ser 32, esto se llena de líquido. Ese es un edema, que es un edema de origen cardíaco. O puede ser un edema de origen renal, cuando se pierde, se orina. ¿Se orina qué? Las proteínas. Eso se llama síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico empieza a orinar sus propias proteínas y ya no hay cómo reabsorberlas de este lado. Entonces tenemos otro tipo de... Ahorita lo vamos a ver aquí. Acuérdense que esto no lo he hecho yo, ¿no? Esto yo lo dicté por computadora, porque era clase virtual. Esta es la época de COVID. Me lo pasaron, pero yo no he tenido tiempo ni mismo de corregir, por eso es que hay tantos errores. Y por eso es que no se lo doy, porque tiene muchos errores, capaz que tengan errores importantes que yo no he visto. Bueno, aquí la célula que no puede transformarse entra en el terminal linfático y van junto con la grasa por la linfa. De esta manera hay una circulación permanente y no hay ningún acúmulo de líquido. Eso es lo importante que hay que recalcar. No hay ningún acúmulo de líquido cuando todo funciona bien. Entonces, cuando hay acúmulo de líquido, cuando decimos que hay edema, de la retención de líquido, agua y sal, es importante recalcar que es agua y sal. En el espacio intersticial, ¿ya saben cuál es el espacio intersticial? Está entre la célula y que incluye tejido celular subcutáneo, eso debajo de la piel, parénquima, eso es la estructura de un órgano, y cavidades serosas, como les dije, anasarca, que es cuando empieza a acumularse líquido en las cavidades serosas. ¿Cuáles cavidades serosas? Pleura, en el intestino, ¿cómo se llama? No escucho, es que estoy medio sordito. Voy a tener que comprarme audífonos. Bueno, el término se llama asíptico. Líquido asíptico en el peritoneo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar. Este aumento de la permeabilidad capilar es cuando los capilares que están ahí con rayitas así se dilatan y permiten la salida de agua, de elementos formes de la sangre, macrófagos, todo cuando en el caso de una inflación. Entonces, cuando nosotros nos golpeamos, nos pica una hormiga, se nos hincha, ¿no? Eso es por vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar. Y por obstrucción linfática, que produce el más feo de los edemas. Todas estas son causas locales y llevan a efectos locales. A esta acumulación de líquido, el riñón la interpreta como hipovolemia. Es importante recordar que es una parte de la fisiopatología, de que el riñón tiene un aparato que se llama aparato yústaro-medular, que está controlando si hay o no hay buena circulación. Entonces, cuando hay una mala circulación, interpreta como hipovolemia, que no hay circulante, y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual, ¿qué hace? Favorece la acumulación de líquido, retención de agua y sodio, lo que empeora el edema, produciendo un hiperaldosteronismo secundario. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca va dirigido a esto,
a impedir que este mecanismo, que normalmente antes, supóngase en la época de las cavernas, a un cavernícola estaba cazando, lo mordía un tigre, se desangraba, activaba el sistema renina que presiona la terrona, lo llevaban a su cueva y ahí él se iba a recuperar, porque ese se encargaba de que eso suceda. Ahora ya no hay tigre, lo que hay es problemas de otro tipo. Semiología del edema. El edema, ya esto es semiología. Semiología del edema puede ser generalizado. ¿Qué quiere decir generalizado? En todo el cuerpo. Y el edema, para que sea generalizado, tiene que ser simétrico, como este de aquí. Bueno, este es la misma pierna, ¿no? Pero suponiendo que fueran piernas diferentes, así sería simétrico. Es decir, en ambas extremidades tendría que haber el mismo tipo de edema para que sea general. Si está en las dos piernas, ya es generalizado. Segmentario. El segmentario es de una sola parte del cuerpo, de un solo segmento. O puede ser de origen venoso o de origen linfático. Es muy común una varice esofágica, una varice en la pierna produzca un edema de donde está la varice hacia abajo. Entonces, una sola pierna se hincha. Ese es un edema segmentario. Y un edema localizado, por ejemplo, si está en el dedo gordo del pie, un topo o una picadura de un insecto, lo que sea, en un solo punto. Después se estudia la colocación. Y aquí es importante, cuando el edema es pálido y es generalizado, pálido, pensaremos que es de origen renal. El origen renal tiene una característica, comienza en la cara. Lo primero que se hincha son los lopopos. ¿Saben qué son los lopopos, no? Lo primero que se hincha son los lopopos. Es decir, aparte de los párpados inferiores, esos son los lopopos. Eso se hincha. Es generalmente una niña, jovencita, que se acuesta y durante la noche le viene la pérdida de proteínas, va y orina y amanece con la cara hinchada. La cara y las manos hinchadas. Ese es el edema renal. Y ya después la vemos que se pone medio pálida, amarillenta. Ictérico, amarillento, generalmente se debe a hepático ya generalizado. Ya vimos que qué pasa en el enfermo hepático. En el enfermo hepático, el hígado, que es el único que produce albúmina, si está enfermo no puede producir albúmina. Si no puede producir albúmina, no va a poder reemplazar la albúmina que se está desgastando. Entonces va a haber una hipoproteinemia y va a ser un edema generalizado, igual que el renal, pero no comienza en la cara, comienza en los pies y en el abdomen. El edema cianótico, si es generalizado en cianótico, pensaremos en edema de origen cardíaco. Y el edema rubicundo, generalmente localizado, rojo, caliente, es un edema que tiene la tetra de Celso. Palpación, palpamos el edema. Al palpar el edema puede estar frío o estar caliente. Puede estar que duele o que no duele y puede tener rodez o no tener rodez. Esto le dije yo, el chiste, miren lo que ha puesto. Tutuma, los pocos, jeta, coto, ajo, cachete, el campañón. Edema generalizado significa que vamos a encontrar todo el cuerpo más o menos hinchado porque depende en gran medida de la piel donde se acumula el líquido. Hay pieles, y esto es importante, hay pieles que están muy finas y muy fijadas a tejido profundo y difícil que se acumule líquido. Mientras que otros como los lopopos, y por eso es que los lopopos ahí rapidito uno come mucho y duerme una siesta y despierta con los lopopos hinchados. ¿Por qué?
porque la afinidad es muy superficial, no están pegados al tejido profundo y entonces fácilmente se separa por el líquido que hace presión. Esta es pregunta de examen. Tipo de edema: hepático, renal, cardíaco, y después tenemos que estar por aquí segmentario, venoso, linfático y el localizado, inflamatorio. Entonces, este es el edema generalizado, que puede ser hepático, renal o cardíaco. Fisiopatología del hepático, voy a estar repitiendo lo que dijimos hace rato. Que el hepático, al disminuir la presión oncótica por disminución de la síntesis proteica, porque el paciente queda hipoproteico debido a que el hígado no puede producir unas proteínas, en la hipertensión, el aumento de la presión hidrostática que activa el sistema renina y presiona los neuronas, que ya lo vimos. El renal es el síndrome nefrótico, de pérdida de proteínas por la orina, porque el riñón está enfermo y no puede retenerla, como disminución en la presión oncótica plasmática. Entonces, orina sus proteínas y ya saben que este es característico de los rococos. Y el cardíaco es por aumento de la presión hidrostática. Esto es importante que lo entiendan, que el hepático es disminución de la presión oncótica, el renal es disminución de la presión oncótica y el cardíaco es aumento de la presión hidrostática. ¿Se entiende, no? Ahí en el dibujito, aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué aumenta la presión hidrostática? Porque el corazón derecho no alcanza a sacar la sangre que le llega. Entonces, si no alcanza a sacar la sangre, sigue llegando sangre y eso hace que aumente la presión hidrostática en la terminal venosa. Localización: el hepático es ascítico, el renal es bipalpebral matutino. Esto es importante también, que es matutino y puede dar a la sarca. El renal puede dar a la sarca. El cardíaco es bimanular y vespertino, esa es otra cosa importante. ¿Qué características tiene el edema cardíaco? El edema cardíaco es bimanular. ¿Qué quiere decir bimanular? ¿Alguien sabe? Bimanular, de que afecta a los maleolos. ¿Se acuerdan cuáles son los maleolos? Los tobillos. Los tobillos son los maleolos. Entonces, quiere decir bimanular, que afecta a ambos maleolos, tanto de la pierna izquierda como de la derecha. Bimanular, para que sea generalizado, tiene que ser simétrico, bimanular. Y es vespertino. ¿Por qué es vespertino? Porque el paciente despierta por la mañana y sus piernas están bien, están normal. Se pone de pie y empieza a hacer sus tareas diarias y a medida que transcurre el tiempo, el edema se va acumulando en los pies. Y llega un momento al atardecer donde ya no puede ponerse los zapatos la aprietan mucho y cuando se saca los zapatos ya no se los puede poner, entonces ahí se da cuenta que tiene los pies hinchados, porque no siente más nada, siente cansancio pero se acostumbra a su cansancio. Ahora siente que los pies se les hinchan y muchas veces no saben a qué médico ir, van a un traumatólogo. Entonces puede llegar a anasarca. ¿Qué es la anasarca? Líquido en cantidades seroso. Color histérico normal, pálido, cianótico. Temperatura normal, frío, normal así. Sensibilidad indoloro, consistencia blando, duro. Déjalo ver. Trastorno trófico de tipo cardíaco, manguito pirotrófico. Los que vimos son los edemas generalizados. Ahora vamos a ver los edemas segmentarios. ¿Cuáles son los edemas segmentarios? Dos. Dependen de las venas y dependen del vaso linfático. Entonces los segmentarios son el edema segmentario, que lo más común es que sea en las piernas, tanto el venoso como el linfático.
aunque hay edema segmentario en el brazo de las mujeres que se han hecho cirugía de la mama. Al sacar la mama, sacan todo el paquete ganglionar axilar y entonces están cortando el flujo normal de los vasos linfáticos hacia el cuerpo y empieza a hincharse. Ejercicio, masaje y todo para no tener hinchazón. El venoso es obstrucción venosa, éxtasis sanguíneo por debajo o aumento de la presión hidrostática. Mientras que el linfático, producido por falta de linfático, ya sea por extracción, agenesia o bien obstrucción o una infección. Hay un parásito, la filaria, que se mete por el pie, ¿sí o no? El edema generalizado era renal, cardíaco y pulmonar. Hepático. Esa filaria se mete por el pie y va y se acomoda en los vasos linfáticos y los obstruye, produciendo elefantiasis. ¿Has escuchado hablar de ese término? Elefantiasis, esos son los parásitos. Ahí tenemos una inflamación de una vena. Aquí tenemos los dos pies con alteraciones linfáticas. Y por último el edema localizado, que es el edema inflamatorio que tiene las 4 teclas de sexo. Claro, el venoso es secundario, pero que es inflamatorio. Hay una bacteria que está produciendo toda la patología. No es la vena, es una celulitis. ¿Cómo controlamos el edema? Eso también es pregunta. ¿Cómo hacemos para controlar un edema? Tenemos un paciente con edema, por decirlo cardíaco, le vamos a sacar el líquido excesivo que tiene, empezamos a darle diurético, empieza a orinar y lo tenemos que pesar todos los días para saber si el tratamiento está funcionando. Si baja 250, 500 gramos por día, el tratamiento está funcionando. Le seguimos dando hasta que llegue a un punto donde tenga su peso seco, que se llama, ya no tiene más edema. Entonces ahí podemos dejar de darle el diurético y ver qué pasa. Y lo pesamos. Si un día para otro aumenta 1 kilo, no es que engordó, es que está haciendo otra vez retención de líquido. Aquí es importante, esta señora tiene una cara hinchada, pero no es edema, es mixedema. Vemos una cara hinchada que no se debe confundir con el edema, ya que es el mixedema. ¿Qué es un mixedema? Un mixedema es un mal funcionamiento de la tiroides, un hipotiroidismo bastante marcado, donde hay un mal metabolismo de los mucopolisacáridos. Esos mucopolisacáridos se acumulan como si fuera un edema, pero el edema es de líquido, agua y sales, no del mucopolisacárido. Entonces, por eso es que parece edema, porque hincha la cara, pero no es edema porque no es líquido, es mucopolisacárido. Entonces lo apretamos ahí y no se va como un edema que deja oír. El mixedema no deja oír. Se diferencia por el signo de Godet, el signo de la fobia, que es cuando se comprime contra el hueso una parte del organismo que se ha hinchado, edema pisado, comprimido fuerte contra el hueso, sale el líquido y deja el Godet. Aquí apretamos, se sale el líquido porque estamos apretando y queda la fobia que se vuelve a rellenar en cuestión de minutos. Si hay Godet, quiere decir que hay edema. Debido a que el mixedema no desplaza líquido cuando comprimimos,
la piel, lixedema es OD negativo. Cianosis. Ya sabemos todo de cianosis, ¿no? Ya lo vimos. Ese es un niño con cianosis. ¿Qué tipo de cianosis es? Ya saben que hay cianosis central, periférica y mixta. Ajá, esto parece central por la boca, no se ve la lengua que está morada. Dedo, cianosis central, la lengua, como está morada. Periférica. ¿Qué dice también? Sabemos. Aquí yo hice hincapié porque siempre en el examen se confunde ictericia con cianosis. ¿Qué es la ictericia? La definición de ictericia es coloración amarillenta en la piel y las mucosas por aumento de la bilirrubina total en la sangre capilar por encima del 2 miligramos por ciento. Mientras que la cianosis es coloración azulada en la piel y las mucosas por aumento de la hemoglobina reducida por encima del 5 gramos por ciento. Es ahí donde se equivoca, no es 2 miligramos de su ictericia, 5 gramos. La abreviación de gramo no lleva gramo en genoma, no lleva eso. Hay una abreviación GR, pero es grano, no gramo, grano. Primer signo de ictericia. Bueno, este fue lo que yo dibujé ahí, que también me ha visto bien. Un glóbulo rojo, 120 días, porque la catéresis se destruye. Pasa al plasma y en el plasma sale el gen bajo una proteína que es una albúmina, forma la bilirrubina indirecta. Esta también se llama no conjugada. Esta da vuelta, ¿se acuerdan del camión con el ladrillo tóxico? Da vuelta hasta que llega el hepatocito, al polo sanguíneo del hepatocito. En el polo sanguíneo del hepatocito hay mecanismos que tiene el hepatocito para meter el hemo. Cuando mete al hemo, de ahí lo conjuga con ácido glucurónico, produciendo la bilirrubina directa. La bilirrubina directa se va directamente por el canalículo biliar a la vesícula biliar. Ahí cuando comemos grasa, se comprime la vesícula biliar por la colecitospirina, mandando todo al intestino. Y en el intestino, por acción de las bacterias y del oxígeno que hay en el intestino, se transforma ¿en qué? El estercobilinógeno es el que da el color marrón a las heces. Como esto se está absorbiendo, se están digiriendo, se absorbe y sale por el hepatocito porque ya es soluble en agua, se elimina por el riñón, dando la corrosión amarilla. Esto es lo normal, no es la fisiopatología, la fisiología normal. ¿No? Cuando está aumentada ya en la mesa se dice el color de si aquí hubiera un daño en el hepatocito, cuando la vitamina directa está aumentada crea su colorina y da un color tipo color pero eso quiere explicar.
Entonces la bilirrubina directa pasa a la sangre. Y cuando pasa a la sangre, como la bilirrubina directa es hidrosoluble, sale por la orina y da bilirrubinuria. Esa bilirrubinuria se llama coluria. Orinas oscuras que manchan la ropa. Coluria. Orinas oscuras que manchan la ropa. ¿Por qué? Porque está orinando pigmento. Está orinando pigmento. ¿Cuál es el umbral de ictericia? Eso tienen que saber. Los umbrales de ictericia, umbral de cianosis. Valor normal de la bilirrubina directa de sangre 0. Máximo 60, 0,2, 0,35 multiplicado por 100. Valor normal de la bilirrubina indirecta en la sangre 0,8. Es normal la bilirrubina indirecta en la sangre, es normal porque ahí se produce. Se produce y se va evacuando. Por eso es normal que esté alrededor de 0,8. Es normal. Pero la directa no es normal que aumente de 0,2. Si aumenta de 0,2 hay un problema. Esto lo he sacado de un libro de biología normal, hemoglobina libre normal, hemoglobina libre más proteína, bilirrubina indirecta, bilirrubina indirecta más ácido glucónico en el hígado, bilirrubina directa en el duodeno pasa a ser urobilinómeno, pasa al intestino como cercobilina, dando ese color marrón. Se reabsorbe la urobilina por la vena corta, va por el riñón y hay urobilinuria que es normal, que es la que da el color amarillo. Ictericia hemolítica. ¿Qué pasa en la hemolítica? Hay hemólisis. Eso hace que la hemoglobina libre esté aumentada. La bilirrubina indirecta también está aumentada. Hay mayor producción de bilirrubina directa porque el hígado está sanito. Entonces toda la bilirrubina indirecta que le llega la transforma, está sano, y la transforma en directa. Entonces hay un aumento de la directa, pasa al duodeno, hay un aumento del urobilinómeno, aumento del cercobilinómeno, produciendo heces hipercoloreadas que se llaman hipercolia. Ese hipercoloreada, hipercolia. Eso se absorbe y va por la vena corta hacia el riñón y color té cargado. Orina color té cargado, pero no mancha la ropa. Hay urobilinuria. Orina color té cargado. Hipercolia, precolia con orina color té cargado. Orina oscura color té cargado, urobilinuria, en este caso no mancha la ropa porque no lo orina deteriorado del pigmento. Por eso preguntamos, ¿mancha la ropa? La hepatocelular, normal en glóbulos rojos, normal en hemoglobina libre, pero aquí hay un aumento de bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque el hígado no está pudiendo meterlo, como no está pudiendo excretar la bilirrubina directa. Entonces la bilirrubina directa, en vez de irse hacia el duodeno o el intestino, sale hacia la plasma. Y en el riñón hay bilirrubina directa de hemoglobina, eso se llama bilirrubinuria, lo que da coluria, orina color Coca-Cola, que mancha la ropa de verde. Si es que el paciente lleva, mire cómo está viviendo, que hay un poquito acá, lo podemos agitar con algodón, tocar, forma esa espuma que forma, es verde, porque tiene pigmento ahí adentro. Entonces fíjense qué pasa. Hay aumento de bilirrubina directa en el hígado,
conjugación disminuida por lesión del hepatocito y la bilirrubina directa pasa a sangre. Eso es cero, no debería pasar absolutamente nada. ¿Por qué pasa a sangre? Porque el hepatocito enfermo pierde la capacidad de controlar su membrana y entonces por la membrana empieza a salir bilirrubina directa y también se acuerdan marcadores de necrosis. ¿Cuáles eran los marcadores de necrosis? Eso pregunto yo, ¿cuáles son los marcadores de necrosis? Es un test de laboratorio que hay que pedir. Hay que saber interpretar cuáles son los marcadores de necrosis. Las transaminasas, la glutámico-pirúvica transaminasa y la glutámico-oxalacética transaminasa, que también salen con el mismo problema que no puede controlar su membrana. Entonces llega al modelo, llega muy poco urobilinógeno y poca coloreada la S. Eso se llama hipocolia. Hay hipocolia con coluria, bilirrubinuria, aumentando bilirrubinuria. Eso es la ictericia hepatocefalopática. Y por último tenemos la ictericia cohepática, término normal glóbulo rojo, hemoglobina libre normal, plasma aumenta la bilirrubina directa, en el hígado la bilirrubina directa pasa a la sangre. ¿Por qué? Porque hay obstrucción, no puede pasar hacia allá, entonces algo tiene que hacer puerta hacia la sangre. Y como no hay ictericia, no hay bilirrubina, no hay bilis, no hay sescobilina y se produce acolia. Ese es blanca, acolia. Y la bilirrubina que no puede salir por aquí se va a la sangre y se orina, bilirrubina directa, entonces hay coluria. Entonces fíjense que hay coluria son los dos de la ictericia. La ictericia hepatocelular y la ictericia obstructiva. En ambas hay coluria, en ambas hay orinas oscuras como la Coca-Cola que manchan la ropa. Y esto tiene hormonas y enzimas que nos dicen que hay una colestasa. ¿Cuáles son los marcadores de colestasis? Son tres: sulfatasa alcalina, gamma-glutamilatransfertirasa y 5'-metilfructigasa. Son marcadores de colestasis. Esto lo produce el canalículo. Por el éxtasis biliar que hay, empieza a producir esta y podemos usar en el plato. Fiebre. ¿Qué es fiebre? La fiebre en semiología es un síndrome. La fiebre en fisiología es un síndrome. Y nosotros decimos en semiología que la fiebre es un síndrome cuya principal característica es el aumento de la temperatura corporal mediado por el hipotálamo. Porque para que sea fiebre tiene que ser mediada por el hipotálamo. Forma de inicio, fiebre de inicio brusco. Hay tres fiebres de inicio brusco que tenemos que tener en mente. Cuando está jugando un niño en la mañana y en la tarde llama a la madre y dice: ¡ay, está volando de fiebre! Tres cosas pueden ser. Hay que mirar el oído, hay que mirar la amígdala y hay que mirar la infección urinaria. Son las tres causas de fiebre de inicio brusco. Pero si presenta otros síntomas de neumonía, puede ser fiebre de inicio lento en cuestión de días, fiebre tiroidea. Según su intensidad, fiebre ligera, moderada o alta. Acuérdense
Entonces, que fiebre recién a partir de 38 grados Celsius. Febrícula de 37,5 a 37,9. Febrícula. La febrícula es más común en infecciones virales. La fiebre en infecciones bacterianas. Según la terminación puede terminar en crisis, o en pseudocrisis o en lisis. ¿Qué es una crisis? Cuando la fiebre termina en forma brusca, de un paciente que estaba con 39 y en una hora está en 37, pero en ese intervalo tuvo una intensa sudoración. Esa es terminación en crisis. Y pseudocrisis es cuando le damos un antitérmico. Entonces le damos un antitérmico y el paciente empieza a sudar y en cuestión de media hora, una hora, ya está su temperatura normal. Eso es pseudocrisis, acompañado de intensa sudoración. Pseudocrisis. Y terminación en lisis forma lenta y progresiva determina la fiebre en horas. Entonces, el síndrome febril, conjunto de síntomas y signos producidos por una reacción del organismo ante agresiones de distintas etiologías y donde la manifestación fundamental es la hipertermia. Hipertermia solita es aislado en relación a la temperatura. Febrícula 37,5 hasta 38. La febrícula, la temperatura no llega a 38, 37,9. En la axila. La temperatura axilar es la menos confiable, en cambio la más adecuada hispánica es más exacta y cálida. Hiperpirexia cuando la temperatura axilar pasa por 40 grados. ¿Saben lo que es el ritmo circadiano? El sueño. Son varias cosas que se manejan por el reloj interno, el sueño, la temperatura, la presión cardíaca. Bueno, lo importante de recordar es que la fiebre es una respuesta adaptativa y normal del cerebro. Es estereotipada. ¿Qué quiere decir que es estereotipada? Que no importa cuál sea la acción, la reacción es la misma. Siempre la misma. Estereotipada, independiente de la causa. Debiera ser una cascada secreción prostaglandina. La respuesta febril es producida por la etiológica producida en un foco infeccioso que estimula la síntesis y liberación de proteínas proinflamatorias corta vida media y intravascular recíproca. Y semiología de la fiebre, semiología de la fiebre. En la semiología de la fiebre interesa si es iniciación y bisección aguda, brusca o lenta. Ya saben que en la aguda, brusca, es alta. 3 que le nombramos oído, garganta y infección renal. Intensidad ligera por debajo de 38, moderado 38, 39, alta más de 39. Duración efímera prolongada, terminación en crisis. Bueno, y después están todas esos cuadros técnicos ya no se ven. Porque antes se veía porque no se acostumbraba a dar antipirético. Ahora cualquiera que presenta un poquito de fiebre lo soquetean de paracetamol y demás. Entonces ya esta curva no se ve. Disney también dijo. Ese es el proyecto que quería que ustedes se recuerden.
En los tipos de línea me quiero referir un poquito. Hay línea de esfuerzo, como su nombre lo indica, es una línea, una sensación de falta de aire que se produce cuando hay un esfuerzo. La línea de esfuerzo es indicación de una insuficiencia cardíaca izquierda. El primer síntoma de una insuficiencia cardíaca es la línea de esfuerzo. Es decir, cuando empieza a producirse una patología en el corazón, la persona hace un esfuerzo y le falta aire, eso es línea de esfuerzo. Puede ser, por ejemplo, un hombre de unos 40 años que normalmente va los fines de semana a jugar fútbol. Jugó hace un mes y jugó bien, pero esta vez entra, pasa la pelota, corre, hace un pique de unos 10 metros y termina como si hubiese hecho una maratón. Y él no entiende por qué. Generalmente no acude al médico esa primera vez, recién a la segunda o a la tercera. Está esperando el ómnibus en vez de parar donde él está, para media cuadra de ley, él corre a alcanzar el ómnibus y no llega porque en el camino queda con una falta de aire intensa. Eso es línea de esfuerzo. Aparece cuando el paciente se le pide esfuerzo que no está acostumbrado a hacer. Lo primero que se piensa es una insuficiencia cardíaca. Dentro de la insuficiencia cardíaca, la más común es una hipertensión mitral. Es necesario un grado de actividad física para que aparezca. Hay que tener en cuenta la sensibilidad individual. La línea de esfuerzo es el primer síntoma o manifestación de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué quiere decir ortopnea? ¿Ya saben ese término? Ortopnea. Ortopnea. Línea que calma cuando el paciente está semisentado. Orto quiere decir recto. Nea, respirar. Es un paciente que no puede respirar cuando está echado. Para poder respirar tiene que estar sentado. Eso es ortopnea. Cuando se echa, le falta el aire. También pensamos en corazón cuando hay ortopnea. Pensamos en corazón. Ya vamos a ver la fisiopatología importante. Entonces, la ortopnea, el paciente tiene que sentarse para poder respirar mejor. Una persona con insuficiencia cardíaca izquierda no va a poder sentarse y estar horizontalmente. Esa es ortopnea. Ya con signo de valor. Línea paroxística nocturna. ¿Qué es la paroxística? De aparición súbita y desaparición súbita. Como dice aquí, esta es definición súbito y drástico. Le llaman también asma cardíaca porque parece ser un asma. Aparece en personas que están acostadas durmiendo y después de unas 2 horas de estar durmiendo, 3 horas de estar durmiendo, se despierta con una fatiga tremenda y una sensación de falta de aire que nunca antes había sentido. Eso se llama línea paroxística nocturna. Generalmente hay una insuficiencia cardíaca. Se desencadena una insuficiencia abrupta de la presión izquierda y la línea aguda. La línea aórtica y la insuficiencia cardíaca derecha generalmente se reúne con el tema. Es importante que ustedes reconozcan la diferencia entre una insuficiencia cardíaca izquierda y una insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda afecta más el pulmón y la respiración. Y la insuficiencia cardíaca derecha son más edemas bimagrolares y irritación yugular. Estoy viendo, si se lo puedo pasar, yo puedo estar bien, tenemos que ver bien antes del examen.
Camargo, Caritaki, Gallo, Cedeño, Cerezo, Céspedes, Chávez, Cruz, Cuba, Cueto, Cuevas, Laje, Fernández, Perrufino, Collarini, Gallardo, Gómez, Guardia, Heredia, Herrera, Hinojosa, Andís, Plaza, Lidia, Montero, Murguía, Navarro, Orellana, Paz, Paz Orlando, Pereira, Bernardo, Pérez, Hermana, José, Picaña, Rengel, Reynoso, Rivera, Rodríguez, Rubín de Sergi, Salazar, Sánchez de Gloria,